Dios me los bendiga. Quiero compartir una pequeña palabra con ustedes, pueblo de Dios. Salgo en esta pequeña tarde a hacer un poco de ejercicio y quería grabar este pequeño video sentado afuera, pero corre mucho aire y pasan muchos carros, o eso podría interrumpir el audio. Entonces decidí mejor entrar aquí adentro y grabarlo desde aquí. Quiero compartir esta palabra con alguien para que alguien sea fortalecido en la fe, en el Espíritu. En el capítulo 8 de Marcos, como hijos de Dios, la palabra nos enseña que todos tenemos que pasar nuestros propios retos, nuestras propias pruebas, nuestras propias dificultades, pero eso nos lleva a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro conocimiento en Dios, a tener experiencias con Dios para las pruebas venideras en el futuro. Si podemos pasar las que tenemos hoy, también podremos atravesar las que vengan en el futuro. Todos como pueblo de Dios, nadie está fuera de esto. Nadie está fuera de esto. Bendito Dios. Bueno, en el capítulo 8 de Marcos, ya era la segunda vez que Cristo había multiplicado los panes. Capítulo 8 de Marcos, desde el versículo 1, dice la alimentación de los 4,000. Eso es en el capítulo 8. Pero en el capítulo 6, versículo 30, dice la alimentación a los 5,000. Y después al 8 a los 4,000. O sea, ya había pasado las dos bendiciones que había hecho Jesús, de partir el pan, de bendecir a la gente, de multiplicar el pan y los pescados. Ya había pasado dos veces. La segunda vez es en el capítulo 8, la primera en el 6. Yo voy a leer el capítulo 8 para sacar un rema de ahí, bendecir tu vida. En el capítulo 8, después de todo esto, de que bendijo el pan, de lo que lo partió, dice la palabra que luego en el versículo 10 dice que luego, entrando en una barca, sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que que no será dada señal a esta generación. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Ojo, Cristo acaba de bendecir al pueblo multiplicando los panes otra vez, y llegan los fariseos para tentarle. Cristo los deja y se va a la otra ribera. Entonces, el verso 14 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, los discípulos se habían olvidado de traer pan y no tenían más que un simple pan en la barca. Verso 15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, después de todo lo que acababa de pasar, que los fariseos vinieron, lo tentaron, le pidieron señal del cielo, Jesús llevaba esto en el corazón, iba meditando y se fue a la otra ribera, y ahí les soltó un consejo, una palabra a los discípulos, y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. O sea, él usó la palabra levadura. Cuando usó la palabra levadura, los discípulos pensaron que estaba hablando del pan, porque no habían traído pan. En el verso 16, recuerda, estamos en el capítulo 8 de Marcos, verso 16 dice: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ese será el tema de este pequeño video. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis?
Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bueno, creo que ya lo pude explicar un poco, espero que me hayan entendido. Cristo se molestó con los discípulos porque ellos no habían podido abrir el corazón a la obra de Dios, al trabajo de Dios, de Jesucristo en ellos, a la multiplicación, a las maravillas, al testimonio que ya tenían formado. Cristo había multiplicado 2 veces ya los panes entre tanta gente y ahora se quedaron sin pan y ellos pensaron que Jesús los estaba exhortando, reprendiendo porque no tenían pan. Cristo en otras palabras les dice, ¿a poco no pueden creer que puedo volver a multiplicar este pequeño pan? ¿Por qué están endurecidos? ¿Por qué siguen así, frustrados, preocupados, como probablemente tú te encuentras? Como seguramente nos encontramos a veces en pruebas. Cristo te dice, ¿a poco crees que no puedo volver a multiplicar ese pan? O sea, ya lo viste 2 veces, le dice a los discípulos, ya miraron 2 veces lo que hice. Ya miraste 2 veces lo que yo hice. ¿A poco no puedes creer que puedo volver a multiplicarle este pequeño pan que tienen en la barca? Esto me lleva al mensaje de esta palabra. Todo lo que Cristo ha hecho en tu vida lleva como base un fundamento en ti para formarte, para formar tus pies, tu testimonio. Todo lo que Dios va haciendo a lo largo de tu vida es tiempo, eso es para guardarlo en tu corazón. Cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, no es momento de llorar y quejarte, sino es momento de meditar y usar el testimonio que Dios ya hizo antes en tu vida. Y de la misma manera que el Dios se te ha revelado, te ha sacado de dificultades, te ha provisto, te ha bendecido, te ha salvado, te ha sanado, te ha libertado, te ha ayudado a salir de dificultades tan grandes, lo volverá a hacer en cualquier cosa que estés pasando hoy en día. Hoy Cristo te dice, lo que hice ya 2 o 3 veces en el pasado contigo, ¿a poco crees que se me acabó el poder? ¿A poco crees que no puedo hacerlo otra vez? Alguien que esté pasando momentos difíciles, no te preocupes de cómo saldrás adelante, de cómo pasarás la prueba, sino medita en cómo ya has pasado aquellos momentos probablemente más difíciles en el pasado y Dios te ha dado la victoria. Esto fue lo que David, el pequeño David, usó delante de Saúl. Cuando llegó, él fue a llevar el pan a sus hermanos y los quesos. Pero cuando miró al filisteo, a Goliat, él decidió pelear con él. Se lo hicieron saber a Saúl. Y Saúl lo mandó a traer a David a su presencia y le dijo, pero tú niñito, ¿cómo vas a pelear con ese gigante? ¿Quién tú te crees? ¿Quién tú eres? ¿Cómo le vas a hacer? Y lo que David usó ahí fue su testimonio. Y eso, hermanos, hermanas, amados, es lo que necesitamos usar en los momentos difíciles. Medita en cómo Dios te ha dado las victorias en el pasado. Medita en lo que Dios ha hecho en el ayer. David usó su testimonio delante de Saúl y esto le abrió la puerta a una mayor bendición en su vida, a una mayor conquista, a una mayor victoria. David dijo, yo he matado osos, yo he matado leones y este filisteo no será más que como uno de ellos. Esto impresionó a Saúl. ¡Wow! Este pequeñito ha matado osos, ha matado leones. Ve y que Jehová vaya contigo. Ve y pelea con ese filisteo. Y esto le abrió la puerta a una dimensión mayor, a una nueva bendición en su vida. Recuerda, medita lo que Dios ha hecho en ti. Medita cómo te ha sacado de esos momentos difíciles, de esos dolores, de esas persecuciones, de ese rencor, de todo lo que has atravesado. Dios te ha mantenido en victoria. Es necesario que por un tiempo lloremos, pero Cristo dice, vuestras lágrimas se convertirán en gozo. Fue lo que Cristo le hablaba directamente a los fariseos.
¿A poco no pueden creer? Todavía están endurecidos, teniéndome aquí, mirando ya 2 veces tremendo milagro que multipliqué panes y pescados. Y ahora porque no tienen un pan, no pueden discernir que no les estoy hablando del pan, no pueden discernir que les estoy hablando de la levadura, del orgullo, de la altivez de los fariseos, de la religión de estos tiempos. ¿Cómo te frustras tanto por un pequeño pedazo de pan? Yo lo puedo multiplicar otra vez. ¿Cómo te preocupas por una pequeña deuda, por un pequeño dolor, por una pequeña amenaza, por una locura del diablo? ¿A poco Dios no es poderoso para avergonzarlo? La Biblia dice que si tú te mantienes fiel, Dios avergonzará a todos tus enemigos. Todos los que se enojen contigo desaparecerán. Los buscarás y no los encontrarás, dice la palabra en Isaías. Cualquier cosa que te esté afligiendo, sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre de toda opresión que el diablo ha puesto en tu cabeza. Sé libre de todo estrés, de toda atadura que te ha llevado a lugares de preocupación. Sé libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta es la pequeña palabra que les comparto hoy miércoles en el nombre poderoso de Jesucristo. Comparte el video, suscríbanse al canal, vengan a Cristo, acepten a Cristo en sus vidas, reconozcan al Hijo de Dios, busquemos al Señor, porque verdaderamente esto es el todo del hombre sobre la faz de la tierra. Rendirle su vida a Cristo. Rendirle su vida a Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Todo es a través del Hijo de Dios. Todo es a través de Jesucristo. Todo es por Él y para Él. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Nos vemos en otro próximo y pronto video.